Andrés Manuel López Obrador informó que la Sedena está planeando, para la redundancia, un plan para proteger tanto a Claudia Sheinbaum Pardo y a Xóchitl Gálvez de cara al 2024. Y es que su tan característica mañanera, el mandatario, pues habló un poquito de este tema, ¿no? Habló de que hay mucha violencia en contra de los candidatos, en este caso candidatas, cuando ya está este término de dar la vuelta al país, ¿no? Cuando haces las visitas, cuando haces todos los mítines, que hay sobre todo episodios que no deberían pasar, muchísima violencia. Es por eso, que la Sedena ya está planeando en un plan, y hasta el mismísimo López Obrador, Miguel, ya le ha mandado la idea a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum Pardo, y él ya nos dijo que solamente falta que las dos candidatas a por el 2024 vayan por ello. De hecho, vamos a hacer la nota una vez, por favor, Alan, si nos haces el favor de proyectarla. Ahí está, ayúdame un poquito a leerla, Miguel, por favor. Sí, y bueno, de todo lo que has comentado, también hay que agregar que esto es porque esta es la opinión del presidente. Aquí lo dice la nota: durante los tiempos de elecciones hay más registros de efervescencia, divisiones y de violencia en contra de candidatos o funcionarios que comparten públicamente sus aspiraciones políticas. De aquí parte el presidente López Obrador para proponer esta protección a los candidatos que vayan a participar. Y es que durante la mañanera el mandatario federal comentó el objetivo, que es esto, ¿no? Prevenir alguna desgracia durante los recorridos en las campañas de cada una de las candidatas a la presidencia. Sin embargo, aclaró que para que se les dé seguridad están en espera de una respuesta de las dos virtuales abanderadas. O sea, tiene que ver qué dicen estas candidatas para poder ver si sí, pues va a tener protección o no. Que no sabría por qué no aceptar esta oferta, ¿no? En esta temporada, dijo el presidente López Obrador, de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos y candidatas. Les puedo adelantar que la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido, pues a Xóchitl y también a Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder. Pero no vaya a dejarse llevar porque solamente mencionamos a Xóchitl y a Claudia Sheinbaum, porque también, obviamente, el presidente está consciente de que todos los candidatos pues sufren cierto tipo de violencia, están expuestos a estas posibilidades. Entonces también será para que pues quienes necesiten protección, eso lo dijo él, ¿no? Pero quienes necesiten protección tenemos que garantizarles su protección. Para protegerlos, para evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, sin embargo, vale más prevenir, hay que actuar de manera precavida. Culpó a la clase política y a los grupos de intereses creados de enrarecer el ambiente, que podría pues desencadenar en un hecho lamentable. Defendió también al pueblo de que ellos no son quienes toman acciones contra los candidatos que pueden comprometer su seguridad, porque también esto lo dicen con la intención de que, no son los ciudadanos los que orquestan ese tipo de cosas. O sea, hay alguien arriba ejecutando, planeando todas estas cosas que al final de cuentas terminan pues perjudicando, dañando la integridad de los políticos, de las personas que quieren un cargo público. De hecho, pasemos a escuchar también pues parte de la conferencia mañanera donde el presidente López Obrador pues comentaba toda esta situación. Vayamos a verlo. En esta temporada de elecciones estamos ya definiendo un plan de protección a posibles candidatos, candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento en ese sentido de protección a la señora Xóchitl Gálvez, yo lo puedo decir, y a la señora Claudia Sheinbaum, y quedaron en responder, pero todos
los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe ser. Sin embargo, vale más prevenir. Hay que actuar de manera precavida por la temporada. Siempre en la historia de México los momentos de más efervescencia y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes. Entonces sí hay que cuidar, sí hay que estar pendiente. Y no dar pie a que se enrarezca el ambiente. Y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y con los grupos de intereses creados. Siempre. Eso no es el pueblo. Siempre son las élites, no el pueblo. El pueblo es el mejor portado, el más responsable. Hay que estar pendiente de la llamada clase política y de los grupos de intereses creados, de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia. Bueno, ahí lo tuvieron, señoras y señores. Creo que es algo adecuado lo que está diciendo López Obrador, porque a fin de cuentas es verdad. En temporada de elecciones, sobre todo si hablamos de las presidenciales, pues sí, claro, ¿no? Apoyen al que ustedes quieran, sean del grupo que ustedes quieran. Es más que obvio que por X o por Y va a haber tipo de violencia, va a haber tipo de agresiones. Es algo que, bueno, es feo decirlo, pero que lamentablemente no puede faltar en esas épocas, y por eso precisamente AMLO quiere tratar de evitarlo a toda costa, pues con este plan de la Sedena para proteger tanto a Claudia Sheinbaum Pardo y también la humildad del señor, la humanidad sería más bien, de decir que también para Xóchitl Gálvez, para que luego no digan, no, se ve que AMLO nada más quiere a Morena, que AMLO obviamente como salió de ahí, como ganó de ahí, solamente protege a Morena. Pues no, el señor quiere que todos estén a salvo, y así como también lo dijo, a ellas y a los demás, esto en el sentido de las gubernaturas y demás, alguien quiera que la pida y sí se les va a dar. Y ya que estamos hablando de este tema de la violencia en general, pues fíjense ustedes que por ahí encontramos también unos datos, una nota que tienen que ver con las elecciones pasadas. ¿A qué me refiero? Este índice de violencia, la tasa de violencia, de agresiones que hubo con los candidatos de las elecciones pasadas. Obviamente me refiero cuando López Obrador estaba como candidato a la presidencia. ¿Qué me puedes decir acerca de eso, Miguelón? Mira, fíjense que esto que vamos a ver a continuación, que vamos a comentar, pues se nos remite al 2021, donde fueron las últimas elecciones así, pues más o menos grandes. En esta elección fue considerada las elecciones más agresivas de la historia reciente. Esto lo dice esta nota que vamos a proyectar a continuación. Vamos a verlo, por favor. Dice la violencia en la campaña electoral que termina este miércoles en 2021, recordemos, esto fue 2021, ha sido uno de los temas que más portadas y minutos de televisión ha ocupado en México. El asunto no es un tema de percepción o de agenda partidista, sino que ya hay datos concretos que confirman que, bueno, se trató de las elecciones más agresivas en la historia reciente del país.
Chéquense estos datos, Emilio. Mira, fíjate. A ver. Dice, en 266 días de campaña y precampaña se registraron 782 agresiones a candidatos y políticos, superando a las 734 registradas de la campaña en 2018. Esto según la consultora ETLEC. Además de este rosario de ataques de todo tipo, dice, contra los candidatos cuyas cifras han aumentado, daños a la propiedad, secuestros, atentados contra familiares, intimidaciones, intentos de homicidios, palizas, despojos de oficinas, abuso de autoridad o abuso sexual, 35 candidatos fueron asesinados en 2021. Y dice aquí que en ese aspecto, las elecciones pasadas, en 2018, fueron más sangrientas ya que se contabilizaron 48. ¿Cuántos disminuyeron? Como 15 más o menos, ¿no? No, menos. Dice la consultora, que ha hecho un detallado registro de los últimos 8 meses, pues detalló que durante esta oleada de violencia se hirió, secuestró o se dejó con el vehículo en llamas a 737 personas. De ellos fueron 518 que eran aspirantes y candidatos y 120 militantes de algún partido y otros 99 eran autoridades electas, según cifras recogidas hasta el mayo de ese año, ¿no? Estas cifras no incluyen media decenas de nuevos incidentes contabilizados entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Pero aquí vamos a concluir con este párrafo que dice, en total de homicidios durante la campaña fue de 89 asesinatos de políticos, pero de ellos solo eran 35, que bueno, eran candidatos y aspirantes, esos son los estados, mira, chécate, en Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Querétaros y Morelos. De las 782 agresiones o delitos globales, 117 se dieron en contra de políticos, aspirantes y candidatos veracruzanos. Wow. El 15% del total nacional. Solo eso, ¿no? Imagínate, en Veracruz estuvo gravísimo las elecciones pasadas. Sí. Yo, bueno, sí, con lo que estoy diciendo en Veracruz, yo en su momento... Bueno, cuando estaban las elecciones, temporada de elecciones pasadas... Pues fíjate que yo, como un datazo, ¿no? Yo estuve viviendo en Veracruz, todavía vivía por allá en aquellos tiempos y sí, en efecto, había mucha violencia, Miguel, en toda esta temporada, todo enfocado en el tema de las elecciones. Algo bastante feo y por eso mismo logro entender este sentimiento, estas acciones que está haciendo el presidente López Obrador por querer que se proteja todo, ¿no? Porque ciertamente pues no debería pasar, o sea, está bien, ¿no? Y siempre lo digo en todos los directos, ¿no? Está muy bien la opinión de todas las personas porque a fin de cuentas eso nos humaniza, eso nos hace seres individuales. Pero siempre va a haber extremos, ¿no? Y llegar a la violencia en contra de los candidatos, pues nunca va a ser. Porque creo que si ejercemos la violencia, terminamos siendo lo que tanto criticamos, ¿no? En el sentido cuando se quejan de una persona, de un candidato, de una personalidad política, que si robó, que si a cuántos desvivió, que si nada, pues... Al promover la violencia, estamos siendo igual que ellos. Entonces creo que es muy importante no dejar de expresar nuestras opiniones, pero sí también es muy importante el guardar la compostura. Si tienes comentarios negativos hacia algún aspirante, pues bueno, cada quien tiene su libertad de expresión, pero no ejercer nunca la violencia. Y de eso está bastante consciente el señor López Obrador. Y es por eso... Para ir ya terminando con este tema, este hecho de que quiere que prácticamente la Sedena proteja a las candidatas y se repite igual, va para las candidatas presidenciales y también va para candidatos de otra índole. Por ejemplo, más claro, las gubernaturas que bueno, con tanta relevancia que está tomando el tema de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es presumible que quede quien quede. Puede que haya muchísima violencia porque también es un puesto que, bueno, termina siendo bastante importante en cuestión, Miguel. Pero bueno, ¿te parece? Ya podemos acabar con este tema. Sí, sí. Pero bueno, aquí hay un comentario. Agrégalo. Comentario del buen Alux. Alux, anda aquí. Dice, me parece bien que se les dé seguridad, pero no solo a los candidatos, sino a cada mexicano.
Sí, claramente exigimos, ¿no? También que se ha tratado el tema de la seguridad para todos los mexicanos. Porque, bueno, sí, ¿por qué tener un privilegio? No solamente en los candidatos políticos, pero Claro. también en este contexto, ¿no? De que van a ser elecciones y van a estar expuestos a todos estos datos que vimos como en las elecciones pasadas, ¿no? Donde murieron pues 38 candidatos, ¿no? Bueno, Sí. solo candidatos, y en total murieron cerca de 80, más de 80 personas Sí. que pues querían algún cargo público. También hay otro comentario. Ajá. Dijo, me pregunto a qué se debe que el presidente esté tomando esta acción, dice. Siempre lo hace por alguna razón. ¿Será que hay amenazas hacia Claudia por parte de algún crimen, ¿no? O alguna organización allí. Bueno, Habría que indagar. me gustaría pensar que no, ¿no? Hasta el momento. Pero también me gusta pensar que es esto, ¿no? Como que lo que mencionaba en su conferencia esta mañana, que es para prevenir, que si bien ciertamente pues podría ocurrir, ¿no? Porque sí, seguramente habrá amenazas, eso es seguro, ¿no? De cajón. Es una candidata, va a ser pues para la presidencia, seguramente debe haber una amenaza. Ante ello, pues hay que ofrecerle protección. Sin embargo, así como tal una amenaza, así que actualmente no creo que sea precisamente por eso, ¿no? No sé tú qué opinas. No, yo creo que la palabra que puede protagonizar las acciones de Obrador en este tema es el de hombre precavido vale por dos, ¿no? Más que nada es por eso, es una prevención, porque él mismo lo vivió. Él mismo lo vivió en las elecciones pasadas, sabe a lo que se refiere el hombre. Entonces, pues por eso mismo lo está promoviendo, por eso mismo quiere que estén seguras. Y a lo que vuelvo, no solo Claudia Sheinbaum Pardo, sino también Xóchitl Gálvez, para que no digan que hay preferencias, que malas jugadas y demás. Bueno, que se sepa que López Obrador ya se lo ha solicitado a Claudia Sheinbaum Pardo, también a Xóchitl Gálvez, que falta nada más la respuesta de las dos candidatas en cuestión.